Bienvenidos hermanos a este espacio televisivo Aviva, un programa de la Renovación Carismática Católica de la Arquidiócesis de San Juan. Le habla su hermana Madeline Gómez y hoy me acompaña el padre Luis Adorno, redentorista, ahí con nosotros acompañándonos en este espacio. Vamos a tener 3 programas maravillosos. Vamos a todos estar en esa línea de la oración para ir cimentando nuestra vida, que sea una vida orante. Así que hoy vamos a tener un tema interesante de acuerdo a este dicasterio para la evangelización que nos ha ido dando unos programas maravillosos para que tú y yo nos adentremos más profundamente en la oración. Pero antes de comenzar en este tema, vamos, como siempre les pido desde su hogar y nosotros aquí, a invocar la presencia del Espíritu Santo con la oración. Ven, Espíritu Creador, visita a las almas de tus fieles y llena de la divina gracia los corazones que tú mismo creaste. Tú eres nuestro consolador, don de Dios altísimo, fuente viva, fuego, caridad y espiritual unción. Tú derramas sobre nosotros los 7 dones. Tú, el dedo de la mano de Dios, tú, el prometido del Padre, tú que pones en nuestros labios los tesoros de tu palabra. Enciende con tu luz nuestros sentidos, infunde tu amor en nuestros corazones y con tu perpetuo auxilio fortalece nuestra débil carne. Aleja de nosotros al enemigo, danos pronto la paz, sé tú mismo nuestro guía, y puestos bajo tu dirección, evitaremos todo lo nocivo. Por ti conozcamos al Padre y también al Hijo, y que en ti, Espíritu de entrambos, creamos en todo tiempo. Gloria a Dios Padre, y al Hijo que resucitó, y al Espíritu Consolador, por los siglos infinitos. Amén y amén. Como siempre les recuerdo, nada lo podemos hacer si no invocamos la presencia del Espíritu Santo en nuestras vidas. Y para eso vamos entonces nosotros a conectarnos por medio de esa oración. Les recuerdo, ¿verdad?, que durante este año el Papa Francisco nos ha decretado el año de la oración. Ya llevamos 6 meses y se supone que tú y yo hayamos empezado a adentrarnos un poquito más en la oración, porque en diciembre, si no me equivoco, ¿verdad?, que se abre la puerta santa, y a esa puerta santa tú y yo queremos que pasar por ella. Así que todo va en el marco, ¿verdad?, de este jubileo que se va a celebrar el año que viene, ¿verdad, padre? ¿Cómo es que va a ser eso? Bueno, espíritu de fiesta más que todo, ¿verdad? Eso es lo que nos convoca, la alegría y el gozo de querernos encontrar con el que nos llama. La oración siempre es una llamada fundamental que hace Dios al ser humano, y constantemente nos está llamando. El hombre y la mujer de fe responde a la llamada de Dios. ¿Y cómo respondemos? Pues de una manera acercándonos a Él, visitándole y asintiendo con el Espíritu Santo. Este programa es totalmente dedicado al Espíritu, que es el que mueve la iglesia, el maestro. Y lo más lindo que quiere buscar siempre un maestro es la docilidad, esa docilidad que de alguna manera quiere enseñarnos el camino más correcto para llegar a la presencia de Dios Padre, más que todo. Y es interesante porque para todo esto, el Dicasterio para la Evangelización nos ha preparado toda una literatura para que tú y yo vayamos adentrándonos en este camino de la oración y preparándonos para ese gran jubileo. Así que yo, como soy bien pecadora, yo quiero llegar allí porque la palabra dice que había un jubileo y que en esos momentos, mire, se nos perdonaban los pecados. Si usted tiene una deudita, pues recuérdemelo, recuérdemelo para yo quitársela. Quitársela de la lista y decir que ya está. Es un año de gracia, un año de alegría, un año de gozo, y para eso tenemos que prepararnos. Por eso vamos a estar hoy y en los próximos 2 programas hablando un poco sobre la oración. Hoy vamos a estar con el tema específicamente la oración, el desafío de hoy, y eso lo vamos a tomar enmarcado obviamente en la palabra, en la Sagrada Escritura, y eso nos vamos a ir dirigiendo a través del evangelista Marcos, que es el que nos está contando
conduciendo durante este año, que es el ciclo B, y nos acompaña Marco. Marco nos va trayendo ahí. A mí me encanta él porque él todo lo que le encanta ahí son los milagros y las cosas que tú vas llegando ahí. Dice, ese es Jesús, espérate, déjame estar seguro que es Jesús. Pues todo eso vamos a ir viéndolo con el evangelista Marco. Así que hoy vamos a hablar específicamente de ese desafío de la oración, el desafío que tenemos hoy en día. Y es porque nos recordamos, ¿verdad?, que en este tiempo, ¿cuántos oran en este tiempo? ¿Cuántos tienen una vida de oración realmente? Es para que tú y yo nos los preguntemos, porque a veces nosotros decimos que estamos en el camino y que creemos en el Señor, pero no sacamos nuestro espacio para la oración, no sacamos nuestro tiempo para dedicarnos a comunicarnos con el Señor y para dejar que Él también se comunique con nosotros. Así que esa oración va a ser una oración de diálogo, pero para eso vamos a darle lectura a la palabra con el evangelista Marco, que queremos primero comenzar desde el Evangelio y ir compartiendo con ustedes por qué creemos que la oración es un desafío de hoy. Para eso les voy a invitar que vaya a la palabra. Vamos a buscar el Evangelio según San Marcos en el capítulo 6, en el versículo 1 al 6. Y vamos a leer la palabra del Señor. ¿La quiere leer, Padre? Claro. 6, 1 al 6. Salió de allí y se dirigió a su patria, seguido de sus discípulos. Cuando llegó el sábado, se puso a enseñar en la sinagoga a la multitud. Al escuchar, le quedaban maravillados y se preguntaban de dónde le venía esto, quién le ha dotado de esta sabiduría y los milagros que ha hecho. ¿No es este el hijo del carpintero? Y sus hermanos, María y su hermano Santiago y José y Judas y Simón, ¿no están sus hermanos aquí entre nosotros? Y se escandalizaban a causa de él. Jesús le dijo, un profeta solo carece de prestigio en su patria y entre sus parientes y en su casa, y no pudo hacer muchos milagros, a excepción de la curación de unos pocos enfermos, y quedándose quienes sanaban inmediatamente al imponerle las manos. Jesús quedó asombrado de la falta de fe. Palabra del Señor. Te alabamos, Señor. Qué interesante, ¿verdad?, que queremos partir desde ahí, porque realmente Jesús, que ha ido allí en su tierra, ¿verdad?, y en su tierra ha estado predicando y todos los están identificando como aquel. ¿Quién es este? El hijo de José, el hijo de María, el carpintero. Y como dice al final, ¿verdad?, no pudo hacer muchos milagros allí por la falta de fe. Y yo creo que ahí es donde nosotros vamos a comenzar a desmenuzar qué es lo que ha pasado, que allí en su propia tierra no le creen. Y resulta que a veces uno se puede también personalizar y pensar, cuando yo estoy en mi tierra, allí, en mi espacio, en mi barrio, donde la gente nos conoce, y comenzamos, ¿verdad?, esta predicación y la gente, espérate, ¿quién es esta? Esta no es la hija de Isaura y la hija de Víctor, ¿qué hace por ahí? Vamos a ver qué es lo que nos pasa en ese aspecto cuando vamos y tenemos que hacer esa predicación y nos ocurre como Jesús. ¿Cuál es la actitud tuya y cuál es la actitud mía en esos aspectos? Pero eso lo vamos a ver en el próximo segmento. Vamos a una pausa. Regresamos a este espacio televisivo a Viva, un programa de la Renovación Carismática Católica de la Arquidiócesis de San Juan. Ya habíamos dado lectura a la palabra y estábamos hablando un poquito sobre este desafío de esta oración, que es el desafío de hoy, pero queríamos tomarlo desde partiendo de este evangelista que nos está presentando un Jesús que fue allí a predicar, a curar a algunos, pero no pudo hacer muchos milagros por la falta de fe que había allí en su propia tierra, donde lo identificaban como aquel, el hijo de José, de María, aquel que tiene todos estos hermanos, y empezaban a decir de dónde le viene a él esto. Y eso me traía a la memoria, ¿verdad?, que a veces nosotros cuando salimos y escuchamos estas predicaciones de nuestros hermanos que hemos conocido, y algunos que ya conocen desde dónde provienen el hermano que está llevando a cabo esa predicación, y rapidito lo señalamos, y ese no era el que estaba en aquella esquina, en aquel momento, en aquel punto haciendo tal cosa.
Ese no era el que estaba maltratando a su esposo, a su esposa, el que estaba dando. Y comenzamos nosotros a señalar, como ocurre aquí en este pasaje, a señalar a aquel que está viniendo a traernos su testimonio de vida. ¿Y qué ocurre cuando tú y yo comenzamos en ese señalamiento? Que no puede ocurrir milagros, no puede ocurrir muchas cosas porque el corazón de nosotros está que ya cerrado, está predispuesto, como le pasaba a estos hermanos que estaban en la comunidad de donde Jesús era. Ya estaban predispuestos porque sabían de dónde venía. Pues entonces ahí comenzaba, pues no pudo hacer muchos milagros. Así que nos toca a nosotros preguntarnos entonces ese desafío que tenemos hoy en este tiempo en la oración, cuando nosotros comenzamos a señalar en vez de dejar que Dios se vaya manifestando. Y es que el hombre que está carente de oración, el hombre que no se ha adentrado en esa oración y esa comunión con el Padre, no puede ser capaz de reconocer lo que está haciendo el Padre allí en aquel momento. No tiene la capacidad de ver la manifestación del Señor a través de esa predicación en ese momento, de ese hermano que tú y yo quizás conocemos de antaño, pero estamos mirando sus defectos y no la obra que Dios ha hecho en él. Pero no podemos verla, ¿por qué? Porque no nos hemos adentrado en la oración, no vivimos una vida en oración. Y el no vivir una vida en oración, nos ocurre que no podemos ver la manifestación del Señor. Y es que cuando tú y yo miramos hoy en día y vemos que este mundo que está tan secularizado, me venía a la memoria a mí cuántas situaciones tú y yo pasamos durante el día, y aquel que no cree o aquel que dice creo pero no participa, buscando dónde poder encontrar la solución a su situación particular, pero no se adentra en la oración. Y eso a mí me recordaba, yo no sé si ustedes la vieron, pero una película que pasaron aquí por el Canal 13. Yo recuerdo aquella película de Santo Tomás. Y Santo Tomás salió a buscar supuestamente porque había escuchado que Jesús había resucitado. Y se fue por todos los lugares a buscar y averiguar qué pasaba. Y hasta que quería llegar donde estaba el centurión, el último. Y se pasó todo ese tiempo, busca Jesús. Y Jesús estaba allí con los 11. ¿Por qué? Porque se distrajo en esa situación, que es lo que a veces nos ocurre a nosotros. Nos distraemos por las cosas que están en nuestro alrededor y no nos damos cuenta que el Señor está ahí con nosotros, que está presente en cada momento de nuestra vida. Pero como no buscamos en la oración, como no queremos encontrar ahí, cuando tenemos la pérdida de un ser querido y estamos en ese sufrimiento y uno conversa, yo le traigo esto porque uno lo conversa. ¿Y qué pasa? ¿Dónde estoy buscando la solución a ese dolor, a esa situación que estoy viviendo? ¿Y dónde lo trato de buscar? Bueno, prendiendo la televisión, a ver si la televisión me entretiene, o prendiendo la radio, a ver si la radio me entretiene, buscando todo fuera, menos en Jesús, que es el que nos puede ayudar. Y yo creo que ese es el desafío que tenemos hoy, poder entender que en nuestra vida, en una vida de oración, tantas las cosas buenas como las cosas un poquito difíciles pueden ser llevaderas si tú y yo nos adentramos en una oración, nos adentramos en orar y en estar en comunión con el Señor. No sé, ¿verdad? Si allá usted ha tenido esa experiencia en Casa Cristo, que hay mucha gente que va y a veces estamos como con un poquito medio perdidos, ¿verdad? Cuando estamos allí queremos buscar y todo lo que hacemos es acercarnos, pero no nos acercamos a buscar al que es la fuente de la vida. Sí, muy interesante. Cuando tú buscas la palabra o nos referimos a la palabra, vemos la palabra que nos convoca en este texto, en este momento. La misma palabra nos mueve a escuchar. De hecho, el primer mandamiento que se refiere, y todo buen judío tiene que repetirlo constantemente, es Shema Israel, escucha Israel. Y el que escucha aprende a amar. Y constantemente en este texto sagrado que se proclama, vemos a Jesús invitando a los suyos, a los más íntimos. La palabra discipular, que es lo que realmente diferencia, esa parte es clave. Lo que es diferenciar a un discípulo o a una discípula de un mero espectador o un mero seguidor. Cuando nos dejamos iluminar por la palabra va creando discípulos,
Por eso es importante escucharla. Mientras más la escuchamos, más discípulos aprendemos a ser, porque ciertamente la palabra va a buscar un lugar donde asentarse o donde posar, y podemos ver el Señor obrando constantemente por medio de su palabra en nuestra vida. Dice que en el lugar familiar pues se le hacía difícil porque faltaba algo, la fe. La fe es la que abre caminos y la fe es la que abre senderos. La fe nos mueve. La fe, con la fe podemos descubrir la cercanía de Dios. Si nos damos cuenta, este texto sagrado nos presenta a Jesús cercano, muy cercano a nosotros, tan cercano que puede tocar a la persona y tocándola la va transformando internamente. Y eso es lo más especial que tiene la palabra. Cuando somos tocados por ella sentimos el amor de Dios. Hermano, hermana, que me escuchas en esta hora, siente el tocar de Dios, déjate amar por el Señor. Solo dejándonos amar por el Señor podemos responder a su llamada, acercarnos a la oración. Déjate amar por el Señor para que seas instrumento del amor en la comunidad. Asimismo, tenemos que pedirle, ¿verdad?, mucho al Señor que nos ayude a romper con los miedos para ese acercamiento a Él. Pero nada, vamos a continuar en el próximo segmento profundizando un poco más sobre este desafío que tú y yo tenemos, porque lo tenemos en cuando vayamos a evangelizar, en todos los aspectos de nuestra vida, el desafío de hacer que el hombre se cimiente en esa oración con Cristo Jesús, en un diálogo profundo con el amado. Así que nos encontramos en el próximo segmento. Regresamos a este espacio televisivo Aviva, un programa de la Renovación Carismática Católica de la Arquidiócesis de San Juan. Hoy profundizando con ustedes en la oración, ese desafío que tenemos. Yo quisiera que nos preguntáramos en nuestros hogares, ¿cuánto sacan el espacio y el tiempo para orar? Desde nuestros hogares, ¿cuánto sacamos? Por lo menos aquellos que creen, ¿verdad? Aquellos que dicen, vamos a celebrar la Santa Eucaristía, vamos al círculo de oración, vamos aquí, vamos allá. Realmente en sus hogares, con su familia, con sus hijos, con sus nietos, sacan el espacio para orar, sacan ese tiempo de intimidad con el Señor. Pues fíjese que en toda esta literatura que nos está presentando el Dicasterio para la Evangelización, nos presentan 3 puntos que son elementos, referencia sobre la oración que quisiera que tú y yo los atesoráramos para que en cada momento de nuestra vida que tengamos, nos recurramos a la oración y sepamos que ahí en el Señor, en ese diálogo, podemos ir enamorándonos cada día más con el Señor y Él irá ¿qué? Iluminando nuestras vidas, mostrándonos el camino para que tú y yo podamos, ¿verdad?, llegar a esa vida eterna que Él nos ha prometido. Pues una de las cosas que nos presenta, que es importante que la sepamos, es que con la oración podemos levantar al mundo. Y tú me vas a decir, ¿levantar al mundo, Madeline? ¿Cómo es esto? Pues mire, con la oración podemos levantar al mundo. Yo quisiera que hoy, estamos en este año 2000 y pico, 2024, cuando tú y yo nos levantamos y lo primero que hacemos es que prender la televisión en las noticias, lo que encontramos es tremendo desafío porque todo está como revuelto. Es como un caos lo que estamos escuchando y constantemente vemos que si alguien mató aquí, que si no encontramos aquello, que si los principios, los morales, todo eso se ha tergiversado y que las cosas malas ahora son las cosas buenas. Todo eso lo vamos viendo desde que nos levantamos y vamos caminando, porque en esta sociedad que vivimos tan secularizada, ya todo lo que tiene que ver con Dios le parece como un problema en la vida del hombre. Pero ¿cómo podemos levantar al mundo si eso es lo que encontramos en nuestro diario vivir? Lo que encontramos desde que vamos hasta el trabajo, al supermercado, todas esas situaciones difíciles. ¿Cómo podemos levantarlo? Pues yo quisiera traerle por lo menos una frase que decía Santa Teresita de Lisieux. Decía que un sabio dijo, dame una palanca, un punto de apoyo y yo levantaré al mundo. Eso dice ella que lo dijo un sabio, pero ese sabio no creía nada en Cristo. Y ella dice, entonces,
lo que Arquímedes no pudo lograr obtener porque su petición no iba dirigida a Dios, era expresada solo desde el punto de vista material. Los santos lo han obtenido plenamente. Y cuando yo leía eso, a lo mejor me salgo un poquito de lo que ella quería decir, pero a mí cuando leí eso rapidito pensé en los padres de la iglesia, porque ellos en todo ese camino que tuvieron que recorrer para formar la fe en términos escritos y guiando esta iglesia por tantas herejías que salían, por medio de su oración, por medio de todo ese trabajo del Espíritu Santo que le ponía a cada uno de ellos, cimentaron la iglesia, le dieron la fuerza, la solidez a la iglesia en cuanto a cada herejía que salía. Y cuántos de ellos no fueron mártires, y por medio de ellos se fue solidificando nuestra iglesia, la iglesia de Cristo, porque ellos usaron la palanca de la oración, usaron esa palanca por ese medio para que entonces pudieran combatir esas herejías, combatir esas situaciones que estaban, porque muchos se creen que en la palabra estaba escrito todo. El mismo Juan nos los está diciendo, todavía faltaban muchas otras cosas por decir y no están escritas en el libro. Así que había que formar, había que ir en ese camino dando respuesta con aquel loco que venía y decía, no, Jesús salió de una matita, el otro salió del otro lado, y había toda esa controversia. Estos padres de la iglesia dieron su vida por esta fe, por el evangelio, cimentaron a esta iglesia por la fuerza del Espíritu, por la fuerza de la oración. ¿Y tú crees que hoy tú y yo no podemos ser partícipes de poder levantar al mundo por la oración? Tenemos testigos que lo han logrado. ¿Qué nos faltaría a ti y a mí para que pudiéramos lograr eso? Por medio de la oración, levantar al mundo. La oración dice que más se logra cuando miramos, más logramos cuando doblamos nuestras rodillas y hacemos humildad. Si algo lindo tiene la referencia de un hombre y una mujer orante, es la humildad que pueda tener frente a Dios. El omnipotente o el ser humano que se cree omnisciente o que se cree que es Dios, no dobla rodilla, no se hace humilde, no escucha a Dios, no obedece a Dios. La realización plena de todo proyecto ser humano, matrimonio, hombre soltero, sacerdote, religiosa, consagrado, consagrada, el pastor, obispo de nuestra diócesis aquí en nuestra isla borincana, pues busca más, aprende más, hace más evidente la experiencia de Dios cuando doblamos rodilla. Y hacemos evidente que la experiencia de la oración cada vez sea nos haga más fuerte y más decididos a lograr con convicción y con esperanza la meta. Y lleguemos a esa meta gozosamente esperanzados, porque no es lo mismo trazarnos metas a corto plazo o a largo plazo y llegar a ellas sin ninguna fuerza que nos mueva a lograr ese objetivo. La oración es la que nos lleva a lograr los objetivos y las metas que nos trazamos en la vida. Cuando caminamos tras la grandeza de la experiencia de Dios, esa experiencia pues ciertamente nos va haciendo más fuertes. La oración nos fortalece. No hay algo más lindo que ver un matrimonio fortalecido, unos jóvenes fortalecidos, unos niños fortalecidos, una familia fortalecida, un sacerdote, una consagrada, un consagrado que es fortalecido en la oración. La oración es la fortaleza de la iglesia, es el alma de la iglesia, el corazón de la iglesia. Y el mismo Espíritu nos lleva a amar a Dios. Y descubriendo el amor de Dios, llegamos a amarlo plenamente. Y amándolo plenamente, el Espíritu nos va a llevar a amar a Jesús y a amar el proyecto que Jesús propone para nuestra vida. Y cuando esos proyectos llegan a nuestra vida y son propuestos a nuestra vida, el ser humano de una manera particular habla sin palabras o con palabras del reinado de Dios que se hace evidente con nuestros gestos, con nuestras palabras y con nuestras acciones.
Así fue como lo vimos en este evangelio que estuvimos compartiendo. Por eso no pudo hacer muchas cosas el Señor en su tierra. Hasta aquí este segmento. Vamos entonces a encontrarnos a través de las redes sociales. Así que si tiene alguna pregunta, algún tema, nos puedes escribir a través de avivarccpr@gmail.com. Puedes seguirnos a través del YouTube AvivaPR /RCC SJ, por el Facebook de la Renovación Carismática Católica de San Juan y también por las redes sociales del canal 13 Teleoro, el canal de la familia. Bendiciones.